las cosas que David estaba consciente es lo que dijo Jesucristo, refiriéndose a la iglesia. Dios siempre está en el lugar donde se le alaba, donde se le exalta, donde se le invoca. Salomón, cuando construyó el templo, hizo una oración de consagración a Dios del templo, de la casa de Dios. Antes de hacer cualquier actividad dentro del pueblo, Salomón hizo una oración y le entregó a Dios la casa de Dios. Y le dijo, aunque sé que no hay un lugar que pueda contener tu gloria. O sea, esto no puede contener a Dios. Porque Dios es mucho más grande que esto. Pero no era menos cierto también que ese lugar que se consagraba para Dios era un lugar donde Dios estaba presente. Y si estaba presente, su gloria, su poder y su santidad y su esencia plena estaba en ese lugar. Tanto que él se hizo celoso de los utensilios de la casa de Dios. Tanto que pedía que todo lo que se iba a usar para él en la iglesia, en el templo, eso fuera de exclusividad. A veces hay lugares en donde nosotros nos hemos liberado de tantas cosas que creemos que lo del Antiguo Testamento, ya eso era otra cosa. Ahora lo que importa es que nosotros debemos ser desprendidos de esas cosas. Bueno, nos hemos desprendido tanto que quedamos rengados, más bien desprendidos de todo. Yo recuerdo una iglesia que le iban a pedir las sillas prestadas porque iban a celebrar un matrimonio. Yo pensé, bueno, seguramente alguien de la iglesia. Pero a veces me encontraba que era el papá o la mamá que eran de la iglesia, pero los demás eran inconversos. Entonces, en un patio estaban las sillas de la iglesia y en el centro estaba una pachanga del otro mundo y las mesas donde estaban las botellas y esas cosas. Entonces, para mí eso es un escándalo. Porque yo creo que sí, lo que es del cura va para la iglesia. O sea, lo que es de la iglesia es de la iglesia. Que usted pensaba en pedirme prestado los bancos, porque los veo como que se pusieron más bien bravos. No, lo que es de la iglesia es la iglesia. Viene un político y me dice, mire, presta, uy, ese púlpito está bonito, pastor, como préstemelo para dar un discurso. Yo, no, usted se peló. Esto no es para dar discursos políticos, esto es para la gloria de Dios. Bueno, eso se hace importante saberlo. Hacemos a veces algunas comparaciones. Antes Dios hacía esto y lo otro, y hasta lo he leído en libros de lo que Dios hacía y lo que ya Dios no hace. Y se refieren muchas veces algunos escritores a la sanidad divina, al hablar en lenguas, a la unción del Espíritu Santo. Ya eso no furula así, ya eso furula de otra manera. Ahora hay que verlo como algo histórico de lo que Dios pudo y puede hacer, pero que ya no lo hace. Porque está pasado de moda, no es que Dios es de modas. Y yo veo que hay muchos teólogos que, como uno que oí predicando, que predicó aquí cuando estaba comenzando, cuando lo conocí, pero después determiné que no predicaría más nunca. Porque me parece que son
comienzan hablando que a los grandes teólogos no han escudriñado hasta este nivel las Escrituras. Entonces, yo noto que tienen revelaciones que son post-eternidad. Les explico. O sea, no son para este tiempo, son para después que termine la eternidad. Entonces ellos van a predicar allá después que termine la eternidad, pero la eternidad no va a terminar nunca. Por eso es eternidad. Por eso no hay nada que sea post-eternidad. Pero yo digo que ellos son post-eternidad. No se preocupen, lo que no entienda ahora, dijo Cristo, lo entenderán después. Entonces, cuando usted ve una persona que denigra tanto a lo presente, a lo que tiene, y después hay algo de la poseternidad, bueno, déjenlos tranquilos que ellos van a ir para la poseternidad. Tengo ganas de escribírselo a ese personaje, lo que él dice. Yo lo que veo en la Escritura es que Dios no está limitado por los tiempos, ni por las modas, ni por lo que haya. Dios se va a manifestar con su gloria conforme a su poder. No sé si ustedes lo vieron en internet, pero dice, un video dice, miren este milagro. Resulta que viene una gente, unos hermanos que se arrancaron a darle gloria a Dios después que cruzaron, pero el río creció tanto que era un puente de madera y le había arrancado ya algunas tablas. Y el autobús venía llevando a esa gente, a esos hermanos adentro. Y no había forma de cruzar el río porque se estaba llevando el puente y el puente era bien alto, o sea, un río caudaloso. Y bueno, el río, el chofer llegó y calculó bien para montarse por sobre unas tablas y fue y se quedó en el medio del puente, llegó hasta el medio del puente, pero siguió y agarró 2 tablas más y cruzó. Y cuando cruzó, el río, el puente se fue con el agua, con el río. Entonces él dice, ¿qué piensa usted que fue esto? Un milagro. Y para mí, un milagro de Dios, porque los que estaban en el autobús iban dando gloria a Dios. Para mí, eran creyentes en Dios que iban orando, pidiéndole a Dios, detén ese puente hasta que nosotros crucemos al otro lado. Y Dios, que responde a sus hijos, pues le hizo el milagro. O sea, Dios es un Dios de milagros. David iba a construir el templo, Dios le dijo que no, porque él había derramado mucha sangre, pero dijo, después de ti, tu hijo, que va a ser el rey, él va a construir la casa de Dios. Y Salomón, que fue nombrado rey, David le dio el dinero que le pertenecía a la casa de Dios, y de su dinero dio gran parte para la construcción del templo. Él mismo lo dijo y se lo entregó a Salomón. Salomón empezó a construir el templo, pero trabajó y trajo todo lo mejor para la casa de Dios, porque eso es lo importante. Yo recuerdo que un hermano testificaba aquí en la iglesia de algo que hacía un hermano cuando iba a dar los diezmos, sacaba sus billetes y empezaba a sacar los más nuevos, los nuevecitos, y los ponía dentro del sobre, y eso era lo que le daba a Dios. ¿Es eso importante? No, pero la actitud, ¿ve? La actitud es lo que Dios ve. Hoy en día que cualquiera, antes la gente falsificaba los billetes de 20 porque eran dinero. Pues yo recuerdo que a alguien le dieron un billete de 20 y bueno, tomó un sobre de diezmo, lo metió ahí, y lo dio de diezmo, y tuvo la voluntad de poner su santo y maravilloso nombre. Todavía tengo el nombre aquí. Niurka
el apellido se me fue, pero pobre señor Caio. Hey, pastor, ¿qué pasa? Bueno, cuando yo agarro el billete y le hago así, me doy cuenta que ya es falso. Leo el personaje, pero al verle la cara en mi mente y ver las fachas, yo sé que eso es lo que tiene. Porque a un viejito en miseria vino un rico y le dio una cesta, una canasta, y se la dio llena de basura. Y el hombre la recibió y se fue. Pero después regresó y se la dio al tipo llena de flores, se la regaló. Y el tipo lo ve y le dice, chico, yo te di esta canasta llena de basura y tú me la devuelves llena de rosas. Le dice, sí, porque cada uno da de lo que tiene en el corazón. De manera que Salomón se preocupó por darle a Dios lo mejor para hacer un templo que no lo tuviese ninguna otra deidad inventada por cualquier país o cualquier nación. Y dice que después de haber construido el templo y hacer la oración, él prepara una coral de 120 cantores y instrumentos. La tribu de Asaf, la de Edemán y la de Jedutún los preparó las familias, que eran las familias que se encargaban de la alabanza, los mandaba a ensayar bien para la alabanza. Y cuando llegó el día de la inauguración del templo, mandó a que tocaran todos los 120 y que aparecieran los 120 cantores. Cuando sonaban pues las trompetas y tocaban y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová. Oiga, miren todo lo que cada uno está poniendo, el entusiasmo para lo que están haciendo para Dios. Vamos a cantar, cantémosle. Vamos a escuchar, escuchémosle. Porque hay otro culto ahí en las Sagradas Escrituras en donde por 70 años no habían visto el libro de la ley. Y entonces Esdras, buscando, porque era el sacerdote, buscando entre las ruinas de Jerusalén y en las ruinas del templo, consiguió las escrituras. Y dice que las leyó. Y cuando las leyó lloraba yo mucho. Y fue a donde el gobernante, que era Nehemías, y se la dio y la leyó. Entonces dice Nehemías que cuando él leyó, arrancó pelo de su cabeza y arrancó pelo de su barba del dolor de haber desobedecido a Dios. Y entonces quiso hacer partícipe al pueblo y lo convocaron a una plaza. Y como no había nada, porque todo lo habían quemado los que saquearon la ciudad de Jerusalén y saquearon el templo, entonces no había ni dónde sentarse ni nada. Y estuvieron de pie, dice que desde la mañana hasta el anochecer. Y Nehemías y Esdras les leía la escritura. Y era terrible esa época, porque habían los que leía y de tanto en tanto le pasaba, como no había micrófonos, le pasaban el sonido a los demás. Y después así iban y se lo pasaban a los demás. Y el que oyó lo pasaba a los demás. Entonces, así se hacía mucho más larga la cosa. Y sin embargo, todos, dice el libro de Nehemías, dice, estuvieron atentos a la lectura de la palabra. Desde la mañana hasta el atardecer, porque tenían hambre y querían saber en qué le habían fallado a Dios. Porque el problema es que a veces queremos culpar a Dios por todo. Si Dios existiera. Mire, yo le voy a decir con sinceridad. Yo comencé a predicar a los 17 años. Cuando me convertí, como yo me crié en un hogar cristiano, empecé a predicar a los 17 años.
A los 20 me graduó en el seminario y bueno, ya estaba predicando. Mientras estaba en el seminario, predicaban, me mandaban a pueblos y a caseríos y a barrios, a urbanizaciones por ahí y algunos barrios del estado Lara. Y a veces íbamos a evangelizando. Yo recuerdo que me llevaron a una urbanización para que evangelizáramos allí. Y subí por una escalera, porque había que llamar el ascensor de piso por piso los que los iban a visitar. Pues iba tocando y me salió un señor muy bien vestido, muy bien intelectual. Y entonces empecé a hablarle de Cristo. Y le dije, bueno, después que le estoy hablando de Cristo, me dice, mire, joven, ¿por qué no se van a donde los indios? ¿Por qué no se van a esos barrios de Caracas y esos barrios que hay en todas partes de malandros y toda esa cantidad de cosas? Que esos son los que necesitan la palabra de Dios. La prepotencia, la soberbia. Lo que pasa es que para Dios usted y ellos son igualitos. No hay ninguna diferencia. El hombre me cerró la puerta, pero... Pero cuando entonces tienen problemas, yo creo que si ese viejo está vivo en esta ocasión, estará echándole la culpa a Dios. Si Dios existiera, si Dios existiera, porque no se han dedicado a estudiar toda la obra de Dios, pero a Dios no. Y después, cuando todas las cosas van mal, entonces si Dios existiera, pues permítame decirle que Dios sí existe. Que el problema no es si Dios existiera, sino que el problema es si hubiésemos obedecido a Dios. Si nos hubiésemos preocupado por lo menos de obedecer a Dios. Porque permítame decirle que los niños y los adolescentes, lo primero que dicen es que sus padres, que no sé qué cuento, que puro prohíben y que no hagas esto, que no hagas lo otro y tal. Ellos pensaron que uno no pasó por ahí cuando ellos se están comiendo las conchas del cambur que yo pelé. Pero no, ellos piensan que se están comiendo el cambur completo. No, papá, tú te estás comiendo el cambur, tú te estás comiendo las conchas, pero esas conchas las boté yo. O sea, lo que tú estás viviendo, ya yo lo viví, ya yo lo atravesé y vengo de regreso. Ay, caray, vengo de regreso. Vengo de regreso. Ahora, Salomón no se puso a criticar a Dios Nehemías no se puso a criticar a Dios por todo lo que habían atravesado, sino lo primero que hicieron fue que todos estuvieron atentos a la palabra de Dios y lloraban, dice, y lloraban mucho por haberse dado cuenta en dónde habían desobedecido a Dios. Y más adelante, cuando uno lee el libro de Nehemías y el de Esdras, sabe que ellos corrieron toda la ciudad y los hombres fueron a donde Nehemías para decirle: todo lo malo que hemos hecho y estamos haciendo lo dejamos de hacer, y lo malo que hemos hecho lo vamos a enmendar. Es bueno leerse ese libro y una de las cosas es que hay un libro que se escribe como comentario de ese libro, se llama Pásame otro ladrillo. Es muy bueno. Entonces, descendió la gloria de Dios cuando estaban alabando a Jehová y diciendo, entonces empezaron a decir, porque Jehová es bueno y porque su misericordia es para siempre. Y cuando alababan a Dios, entonces Dios habita en medio de la alabanza. La casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y los sacerdotes que estaban trabajando dentro de la casa de Dios no pudieron seguir trabajando porque la casa se había llenado de la gloria de Dios.
Y no podían los sacerdotes estar allí ministrando por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Como Dios diciendo, esto es lo que yo quiero. Si ustedes, ok, ahora acaban de salir de una tribulación y de todo esto, pero si ustedes vinieran a la casa de Dios, vinieran con la intencionalidad de buscarme, vinieran con la intencionalidad de por lo menos preguntar, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque esta fue la expresión que hizo que el apóstol Pablo llegase a ser el que era, porque él era Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Pero cuando Jesucristo se le apareció camino a Damasco, entonces él cayó a tierra y quedó totalmente ciego porque una luz le cegó. Y una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no perseguía a Cristo, él perseguía a la iglesia. Y Cristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Cristo le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero si él ya se había ido al cielo, ¿y cómo es que te estoy persiguiendo a ti? Porque al perseguir a mis hijos, me estás persiguiendo a mí porque ellos son mi cuerpo. Entonces Saulo de una vez le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando Saulo hizo lo que Dios quería que hiciese, Dios entonces lo cambia por Pablo, le cambia el nombre a Pablo. Y empieza Saulo de Tarso a ministrarle a aquella gente que antes eran sus jefes, que antes los mandaba, que antes lo ponían a hacer las cosas que ellos les diera la gana. Y cuántas cosas les ponían a hacer. Y sin embargo, Saulo de Tarso ahora les ministraba y les predicaba a Jesucristo. Los cristianos decían, este no es el que nos perseguía y nos metía en la cárcel. Y le tenían miedo porque creían que era uno ahora que se había disfrazado para averiguar sus secretos, dónde se escondían y llevarlos presos. Pero no, el Señor dijo, vayan, atiéndanle, porque instrumento escogido es este para que lleve el mensaje a los que están en alta posición y para que le predique a todos los gentiles. Porque Dios hace milagros, porque Dios cambia las vidas y porque Dios puede revelarse al que está en la más grande tiniebla. Ahora, la nube no deja ministrar a los sacerdotes la gloria de Dios. Pero el pueblo estaba dedicado a adorarle, a alabarle. Y como no se podía hacer nada, entonces Salomón hace una oración desde el verso 12 del capítulo 6 en adelante, consagrando aquel lugar como lugar de adoración y de búsqueda a Dios. Ahora, yo noto que hay en este y en Malaquías una actitud. Un pastor me contaba, Antonieta, ayer, fue a Corea a hacer un curso con los pastores de distintas partes del mundo, pero el mensaje lo estaban dando algunos pastores coreanos. Y noté esto que es bastante importante. Pónganse de pie un momento, que vamos a hacer algo antes de decirle esto que es tremendo. Que cuando yo vea que no hay nadie sentado, salvo que le falte una pierna o le falten los dos. ¿Ya están de pie todos? Siéntense. El hombre, este pastor venezolano, va a Corea a oír a esos hombres predicar. Y es otra cultura. Entonces, él dijo, el mal de la iglesia es que no lee la Biblia, decía el coreano, en el mundo. Entonces yo preocupado por esto,
Puse a mi iglesia a leer la Biblia en 2 meses. Y entonces él se asombró y dijo, en 2 meses leer la Biblia, 66 libros. Y wow, en 2 meses. O sea, lo vio imposible. Y él dijo, bueno, en Corea lo hacen, pero en Latinoamérica imposible. Porque el coreano, usted ve una iglesia coreana y no se mueve ni el gato. Todos están, y el pastor no es, hay uno que presentan en enlace los domingos en la mañana, lo que pasa es que estamos aquí, no permito que nadie se me quede en su casa. Está el pastor leyendo el mensaje y la gente está así. Y están anotando porque tienen una mesita delante, es enorme. Y tienen todo como si fuera una sala de conferencia y están anotando. Y aquella gente, uno ve por todos lados y si alguien se mueve, es un servidor que camina con una reverencia de no perturbar a los demás. Entonces, esa gente tienen una cultura en que cuando les dicen que van a leer la Biblia en 2 meses, se sientan y leen la Biblia en 2 meses. Y van y dicen que la leyeron porque sí la leyeron. ¿Cuál es nuestra cultura? Vamos y decimos que sí la leímos. Pero la leímos así. Santa Biblia, para mí, eres un tesoro aquí. El que oye, dice amén. Y el que le espera, diga amén. Amén. ¿Cómo empieza la Biblia? En el principio. ¿Y cómo termina? Amén. O sea, la leyeron pero enterita, pero no saben de qué se trata la Biblia, ni tienen la más mínima idea. Y hay gente que tienen 20 años en el Evangelio y no la han leído una vez. Y si a mí se me ocurriera preguntar, ¿quiénes han leído los 666 libros completos? Los 66 libros. ¿Cuántos dije yo? 12. 666, no, porque me perdí en el anticristo. No. 66 libros. ¡Wow! Yo ponía una lista ya cuando íbamos leyendo los libros por libros para leerlo en un año. Y había muchachitos que ponían, marcaban todos los libros. Y yo dentro de mí decía, wow, esto es el aprendizaje del netamente latino. Mentirosos. Entonces, se nota que dentro de nuestra cultura hemos sido formados, se formó de una manera terrible. Y se ha introducido dentro de nosotros otras modalidades terribles también. Oiga, íbamos a la plaza, la que está debajo de Diego Ibarra, debajo de las torres. Y ahí montaban un templete en carnavales. Y había una cantidad de hombres vestidos de negrita. Iban y bailaban ahí con los demás hombres. Y yo iba, en la época de carnaval, me iba para allá abajo, para esa plaza. Y después salíamos y estaba también prendida la fiesta en la Capuchinos y seguíamos. Y habían fiestas por todas las plazas, había bailes y habían negritas y habían blanquitas también, pero
disfrazadas de otra cosa, pero toda esa gente bailando. Y uno no se atreve a salir ahora en ninguna forma. La maldad más grande que me hicieron fue que me preguntaron, una muchacha me pregunta, ¿dónde queda la Plaza Diego Ibarra? Y agarra un montón de papelillo y me atapuzó, me llegaron los papelillos como hasta aquí a medio esófago. Y yo, esa era toda la maldad. Toda la maldad era esa. Pero el pecado y la maldad va multiplicándose, va yéndose. Entonces se ha perdido esa alegría. Y lo que hay es una violencia en la gente, en la mentalidad de la gente. Algo hay que hacer, Señor. Y hay una palabra que es la que hace que nosotros no prosperemos, cada vez vayamos perdiendo lo que son las bendiciones de Dios. Es que vamos a la iglesia, pero no le estamos transmitiendo a nuestros niños lo que es la reverencia. Es más, ni la sabemos a veces. ¿Qué es reverencia, pastor? Bueno, ya les voy a leer lo que dice el diccionario de la Real Academia. Dice el diccionario de la Real Academia que es respeto, que es temor. Temor no tiene nada que ver con miedo, que es amor, que es veneración hacia una persona. La veneración no es miedo ni mucho menos, sino que es la aceptación de que hay un ser superior. Y ese ser superior está aquí. ¿Cómo yo lo sé? Porque en cada culto en donde a veces la gloria de Dios se manifiesta y desciende la nube de Dios en esta iglesia, empiezan a suceder milagros. Hubo una mujer que le diagnosticaron cáncer en un seno y está aquí en esta mañana. Y la acabo de ver. Bueno, había que comprar la prótesis para ponérselas. Porque le iban a quitar los senos. Pero gracias a Dios que antes de operarla, le vuelven a hacer los exámenes y ya no aparece nada. Entonces, en el culto, después de un culto me preguntó que qué hacía con eso y yo dije, regálelas. Pues ya no son para ti. Los senos le fueron sanados por mi Señor Jesucristo. Y mucha otra gente ha venido con enfermedades difíciles e incurables que los médicos han dicho que para operarlos. Pastor Eleazar una vez fue al médico y le salió cálculo en la vesícula. Bueno, la sumadora y la calculadora completa le salió en la vesícula y en los riñones. Y entonces, bueno, le dieron cita para operarse, pero primero se puso a orar. Y él mismo testificó aquí diciendo que cuando fue para consultar al médico y mandarse a hacer todos los exámenes, encontraron que no había ningún cálculo en la vesícula y ningún cálculo en los riñones. Pastor, ¿y eso por qué sucede? Porque donde hay reverencia a Dios, donde hay adoración y búsqueda de Dios, el salmista decía, yo quiero ir a la casa de Dios para inquirir en su templo, para formar parte de la alabanza, para formar parte de la adoración, para formar parte de la gloria de Dios. Pero nosotros no, nosotros nos acostamos anoche a las 7 de la noche.
Nos despertamos hoy a las 6:30, casi 12 horas, media hora antes. Y venimos al culto y en el culto... y al babero. La otra cosa es, están tan interesados que se ponen... Mire, alguien está hablando conmigo y se pone con ese cuento, le digo, estamos despedidos, vete. Vete. No, pero es que no le he terminado de contar la cosa. No, pero ya no me interesa tu cosa. Me la cuentas después otro día que vengas más descansado. Duerme por lo menos 14 o 17 horas y viene y habla conmigo. Entonces, cuando las cosas se le agravan, entonces sí, pastor, ay, entrele usted. No, entrele usted. Porque la Biblia dice que cada quien... Estoy como Cantinflas, me enredé. Ahora, Zaqueo fue y quería saber de Dios. Bueno, yo no voy a buscar a nadie que él tenía dinero. Podía decirle a alguien, súbeme a un árbol sicómoro, súbeme ahí a un pino para yo ver de lejos. No. Él fue y buscó su pino, él buscó su árbol sicómoro y se subió en la parte más alta. Y cuando vio que Jesucristo iba a pasar por ahí, buscó el sitio a donde él pudiera verlo bien visto. Y cuando Jesús llegó abajo, le dijo, Zaqueo, baja de ahí, porque hoy llega la salvación a tu casa. ¿Qué vio Jesucristo en Zaqueo? Interés, deseo de conocerlo, interés por saber de él, interés de agradarlo y servirle. Entonces, ¿qué hizo? Le ofreció a Jesucristo y le dijo, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Ah, no, eso sí que no va conmigo. Eso somos nosotros. Le digo, se la doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo doy cuadruplicado. Se lo devuelvo cuadruplicado. Si a alguien le quité 1,000 bolívares, le voy a dar 4,000. Claro, aquellos bolívares de antes que eran machos. Alguien me debe 80,000 bolívares. Pero de aquellos de plata, supóngase que vaya a venir ahora a pagarme 40,000 bolívares con 80,000 bolívares con dinero de ahora. Aquellos eran $20,000. Ven y págame $20,000. Pero no, porque yo no soy tonto. Entonces, ¿cuánto te costó ese martillo que yo te dañé? ¿Cuánto te costó? Sí, pero toma en cuenta que en aquel entonces me costó 25 bolívares. Pero tú también debes tomar en cuenta que hoy vale 1,740,000 bolívares. Sí, pero yo no te estoy cobrando el millón, yo te estoy pidiendo mi martillo. Pero es que aquel se votó porque es que ya no tuvo arreglo. Sí, bueno, pero yo te estoy pidiendo, no aquel, yo te estoy pidiendo que me devuelvas un martillo eléctrico. Hermanos, 50 años tengo trabajando con gente y todavía seguimos igualitos. Tenemos la trampa en nuestra cabeza. ¿Usted cree que Dios va a bendecir un tramposo? Que conste que me estoy riendo. ¿Usted cree que Dios va a bendecir un tramposo? ¿Por qué, Señor, no me responde? ¿Por qué, Señor, no me responde? Porque yo no bendigo tramposos. ¿Qué? Pero, Señor, si eso ya pasó hace tanto tiempo. ¿Y quién te dijo a ti que el tiempo borra el pecado? La sangre de Cristo, su Hijo amado, nos limpia de todo pecado. Debes, toma chocolate, paga lo que debes. No debáis a nadie nada. Al que tributo, tributo. Al que honra, honra. Hay que pagar.
Hay que pagar. Que usted le debe a un árabe, de aquellos que vendían cortinas a 12 bolívares, pedían 4 bolívares de inicial y 8 semanas para pagarle un bolívar, un bolívar, un bolívar, un bolívar, un bolívar. Bueno, y que ese árabe todavía tiene la tienda en la avenida Sucre, vaya y páguele sus 8 bolívares. Porque si Cristo se lo lleva a usted, lo primero que le va a decir es: epa, el árabe cuando lo vea, mira Jesucristo, tú eras santo, pero este me debe 8 bolos. Y de los de aquel entonces, 10,000 bolívares. Dios, 11,400 bolívares a 5,700. O sea, no se le borró con el tiempo la deuda. Usted tiene que pagar su deuda. El apóstol Pablo escribe diciendo que cuando vayamos a orar, levantemos nuestras manos santas sin ira ni contienda. Y esa peleadera en la casa, y esa peleadera entre hermanos, y esa golpeadera, porque entre los hermanos se golpean. Un día cuando vivíamos en el Yoyo, allá en Campo Claro, de repente oigo la puerta, plan, pan, clan. Y entonces, oye, me asombro. Y me dice Antonieta: Máximo, están peleando allá afuera. Y yo: uy, ¿quién será? No me vayan a dar a mí también. Entonces, bueno, como se quitaron de la puerta, yo voy y abro mi puerta y aquel sangrero en la pared y aquel sangrero en la puerta. Yo: Dios del cielo. Entonces salgo para ver si arreglo la situación y aquel chorrero de sangre. Entonces los muchachos se metieron por ahí para adentro, ya hombres, y se metieron para allá adentro. Y yo digo: ¿y el sangrero ese que está ahí, quién me lo va a limpiar? Ya no sé. Y pero yo nunca estoy peleando. Y Antonieta una vez me dio un sartenzazo, pero fue chichón nada más, no fue sangre, no fue nada ahí que se regó de sangre, nada. Y yo no he puesto esa sangre. Entonces, bueno, yo le reclamo al papá cuando venga, me tienen que lavar esa broma. Salí, cuando regresé ya estaba limpiecito, lo lavó Antonieta. Y hizo bien, es lo mejor. Los cristianos ahí éramos nosotros. Entonces el cristiano da el ejemplo, no se agarra de la ley. La ley es que ellos encochinaron, ellos tienen que limpiar. Pues hazlo tú, demuestra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo dije esta mañana, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es amor. Yo no respeto a Dios por miedo, yo respeto a Dios porque lo amo. Y Él dijo de esta manera, Él dijo: no me amasteis vosotros a mí, yo les amé primero. Y Pablo escribe diciendo: desde antes de la fundación del mundo, dicen en los Romanos, ya Dios nos había escogido. O sea, el que no escoge a Dios, ya Dios sabe que no lo va a escoger, pero a mí, que sabía que yo me iba a agarrar de Él, y me alegro que si mañana me muero y encuentro que no existe el cielo, para mí ya el evangelio ha sido ganancia, porque ha sido paz, porque ha sido tranquilidad, porque ha sido lo mejor que le haya pasado a mi vida. Se acabaron los sinsabores, se acabaron las angustias y los sufrimientos, y al contrario, he tenido confianza en mi vida de que todo me saldrá bien, y hasta hoy todo me ha salido bien. Entonces, por eso te amo, Señor. Pero yo sé que sí existes, porque bastantes señales he tenido de la existencia de Dios. Entonces, un día voy a San Fernando de Apure. Estaban tocando el himno nacional, pero por allá lejos. Y yo iba con un hermano dominicano. Íbamos conversando. Y de repente están dos muchachas paradas así,
vendedoras de una tienda y dice, señores, párense, están tocando el himno nacional. No habíamos caído en eso, pero de repente presté atención y sí era el himno nacional de Venezuela. Me paré firme y no hablé más. Cuando terminó el himno nacional, que todo el mundo se movilizó, nos movimos. Eso es reverencia. Reverencia al himno de nuestra república. Y hoy en día que está tan pisadito y tan maltratado nuestros símbolos patrios, con más razón, cuando vemos la bandera, debe alegrársenos el alma. ¿Sabe cosas? No hay música tan bonita como estar fuera de Venezuela, en Europa, estar en Estados Unidos, puede estar en cualquier isla del Caribe o fuera del Caribe, puede estar en cualquier lugar del mundo y no hay cosa más hermosa que oír tum 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 tum. Eso es lo más hermoso. Hasta los extranjeros, yo pensaba que esa canción que la mujer de Venezuela que yo quiero tiene que ser tostada como las flores del sol de los llanos y con el sol de Venezuela y otra. ¿Cómo es que dice la canción, Roger? ¿Qué te fascina? Llevo tu luz en mi corazón. Eso es hermoso oírlo fuera. Si lo oigo aquí lloro. Si lo oigo fuera de mi patria, bendito sea Dios. Solo pensar por donde he pasado, por donde he caminado, correr por esos médanos de coro, lanzarse por esos médanos de coro a dar vuelta como un loco por ahí para abajo y llenarse los bolsillos de arena. Se me perdieron las llaves, ahora tendré que irme a pie. Pero salir todo lleno de arena, todo me bañé de arena, ahora uno sale como el perro. Ahí es la única parte que uno se sacude como el perro, porque no le sale con un paño, no le sale con nada, es sacudiéndose, sale rapidito y uno sube aquellas pilas de arena, las sube tan contento, se vuelve medio loco porque está en el medio del desierto de Sahara, en su propia tierra. Se vuelve loco en el Pico Bolívar, en el Pico Espejo, que es hasta donde uno llega, pero puede caminar un poco más. Y empieza a hacerse guerra de tirarse nieve. Y llega un momento en que se le va el aire, se está desmayando, le da un sueño, se acuesta en el piso y se queda. Porque es que la falta de oxígeno, pero se siente tan feliz y uno va hasta allá. Pega una carrera por los llanos de Apure y ve las corocoras, los árboles rojitos de puros pájaros. Y uno piensa que son flores y de repente cuando uno se acerca vuelan. Y de repente salen otros seres verdes que te hacen pegar una carrera porque tienen una boca así y una hilera de dientes del otro mundo. Entonces las corocoras, los caimanes, péchale para atrás. Y cuando ve una serpiente de esas gigantescas, cosas que son emocionantes, cosas emotivas y cosas grandes. Aquel pájaro que va allá que parece un avestruz volando, ese es un gabán. Eso es protegido por las leyes venezolanas porque los han matado. Es una carne exquisita, pero los han matado demasiado. De manera que uno recuerda toda esa cantidad de cosas y dice: tengo un país que es maravilloso y yo soy un premiado por estar en Venezuela. Y cuando llegamos a la iglesia, están orando. Juan, Juan, no me oye, Juan. Hey, ¿dónde entró este? ¿Al parque? ¿Al zoológico de...? No, porque pobrecito Caricuado. Entonces me le quedo yendo. Yosmar, espérame ahí, dale, cónchale. Tú sí caminas rápido.
Entonces, ¿qué espera uno de estos pobres criaturas que les tocó nacer en esa casa? Estos pobres muchachitos. Hey, hay un hombre llamado Manuel Carreño. Él escribe un libro llamado Manual de Urbanidad. Pues ese manual de urbanidad dice que cuando está hablando un mayor con un menor, los demás guardan silencio. ¿Cuánto más en la casa de Dios? Yo no sé si habrá cambiado esa costumbre, pero cuando uno entra a la iglesia católica, se quita el sombrero. Hoy aquí a la iglesia evangélica todo el mundo quiere llegar con su cachucha y en guardacamisa. En la iglesia católica no lo dejan entrar así. Mujeres con chores, no, para afuera. Que no vuelva más, no vuelvas más, vete, pero aquí así no. Aquí se respeta al que está dentro. Y usted tiene la verdad. Cuando tenía la iglesia en el barrio, las hermanas que vivían cerca se ponían, parecían un camión cargado de tubos y se ponían arriba, tapaban el tubero ese y se lo amarraban y venían. Y yo le preguntaba, ¿y tú vienes así para la iglesia? Es que tengo una fiesta a la noche. Está bien, pero es la iglesia. ¿Y la fiesta a la noche? No vengo a la iglesia entonces. Bueno, deberías por lo menos entender que es más importante la casa de Dios que una fiesta. Porque la Biblia dice, amad a Dios por sobre todas, por sobre todas las cosas. Y dentro de las cosas no está la fiesta. Sí, pero en la fiesta hay empanadas, hay pequeños, y en la iglesia no hay ni empanadas, ni hay esto, ni hay... Sí, pero en la iglesia Dios te protege. Tu boca, tus dientes, tu lengua, tu saliva, tu esófago, tu estómago, y ahí hasta que salga. Bueno, eso no importa tanto, no importa tanto. Pregúntele a alguien que se haya enfermado del colon para ver si importa o no importa. Entonces, ¿quién es el importante? El Rey de Reyes y el Señor de los Señores. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, verso 1 al 3, miren lo que dice. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto, consumió las víctimas. La gloria de Jehová llenó la casa de Dios y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque eres bueno y su misericordia es para siempre. Ninguno dijo: hombre, qué susto me viene a dar este Dios y tal. Porque hay gente que no conoce las cosas de Dios. Y cuando desciende la gloria de Dios, como en Hechos capítulo 2, dentro de una iglesia, la gente lo que está es con los ojos despavoridos, como buey que lo van a llevar al matadero, como gallina que ya lo tienen lista para meterla entre el agua caliente para sacarle la pluma. Están que se mueren del miedo porque no saben lo que es una manifestación de la gloria de Dios. Pero cuando la gloria de Dios cae, la gente se confunde. En Hechos 2 dijeron: están borrachos. Eran las 9 de la mañana, no pueden estar borrachos porque es la hora tercera. Ningún alcohólico toma aguardiente a esa hora. Así es que esto no puede ser una borrachera, dijo Pablo. Esto es lo que dijo Joel, que descendería la gloria de Dios sobre la iglesia de Jesucristo. Y desde entonces fue garantizado que la gloria de Dios iba a descender sobre cada actividad que se hiciera dentro del templo. Cristo dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Y una de las cosas que yo entiendo es que cuando llego a la iglesia, Dios está aquí.
Cuando comencé de pastor, yo tenía un ranchito de aquí, ahí a la pared. Pero era de este ancho en la entrada. Pero donde estaba el púlpito, se iba angostando, y llegaba aquí donde hice el púlpito, llegaba a 2 metros. Pero cuando entraba a la parte de atrás era el baño, no había otro sitio. Quedaba como en 1 metro, se iba todo angostando. Y un día yo llego y me puse a orar, a alabar a Dios una mañana. Y cuando estoy alabando a Dios, oigo que dicen, gloria a Dios. Yo, estaba cantando. El himno era prendir, eran unas guitarras como esta, pero que tenían una maletica. Y uno metía la guitarra así, y cuando uno paraba la maletica, la misma maletica era el power y era la corneta. Entonces empecé a cantar, mi alma está feliz, mi alma está feliz por Cristo vivir. Y vuelven y me dicen, gloria a Dios. Yo dije, había un muchacho que asistía a la iglesia y tenía llave de la iglesia, llamado de apellido José Gregorio Volcán. Y yo dije, Volcán me está echando una broma. Entonces vi por debajo de las sillas, no vi nada. Por el otro lado no vi nada. Entonces había una cortinita de 2 metros aquí, bien arruchada, y la abrí así de golpe, no había nada. Me metí para el bañito que estaba adentro, no había nadie. Entonces volví otra vez a la guitarra, me senté y alguien me estaba echando una broma. Mi alma está feliz, mi alma está feliz por Cristo vivir. Mi alma, y vuelven y me dicen, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero esa vez se me erizaron los pelos y no hice más que apagar la guitarra. La puse a un lado y dije, aquí están los ángeles de Dios alabando al Rey. Esta es la casa de Dios. Y antes que yo llegara a ella, ahí estaba la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. No estaba yo para alabar a Dios, pero estaban los ángeles para honrarle y glorificarle, porque guardaban la iglesia. Era techo de zinc, nos caían a piedra, pero nunca una piedra entró dentro de la iglesia, y seguimos alabando a Dios. Y cuando seguí alabando a Dios, descendió una gloria de Dios sobre mi vida, que yo pensaba que andaba en el aire, y seguí alabando a Dios. Un día estaba aquí alabando a Dios de la misma manera, y por allá atrás me dijeron gloria a Dios. Busqué por todos lados, no había nadie, pero yo sabía, ya yo conocía que verdaderamente lo que se consagra como casa de Dios, la gloria de Dios está allí presente, para que uno le diga, porque Dios es bueno y porque para siempre su misericordia. Pasarán los días, pasarán las semanas, los meses y los años, y la gloria de Dios permanecerá, porque su instrumento principal es el hombre, y porque su objeto principal es el hombre. Y si le consagramos ese lugar para alabarle, Él espera que alguien llegue para decirle, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Y a ese alguien Dios le va a responder la oración que haga, porque lo busca. Me buscaréis, dice Dios, y me buscaréis de todo corazón. No solo tome esto para usted, hágalo como una señal de familia. Enséñele a sus hijos que la oración hay que respetarla, que los cánticos a Dios hay que respetarlos. Cuando yo me convertí, siempre había una echadera de broma cuando estaban cantando y se burlaban de los cánticos, y aquello me molestaba, y yo sabía que las cosas iban de mal en peor, porque los jóvenes estaban tomando las cosas de Dios como una burla. A veces encuentro gente, sí, porque eso se hizo por obra y gracia de, o sí, porque eso nació de obra y gracia de, o los borrachitos que decían, tómate un trago refiriéndose a la cerveza, de la sangre de Cristo.
Son cosas que la gente no lo toma en cuenta, pero los que son conscientes, ¿sabe usted que la blasfemia contra el Espíritu Santo no viene de parte del impío, viene de parte de aquellos que, conociendo a Dios, le atribuyeren al diablo la obra de Dios, o aquellos que le atribuyen a Dios la obra del diablo? Por lo tanto, cuando uno atribuye las cosas que le pertenecen a Dios al diablo, uno está blasfemando. Y cuando uno le atribuye al diablo lo que es la obra de Dios, está blasfemando contra Dios. Pero cuando también uno omite. Usted va a Corea y no hay un solo banco rayado. Aquí estamos acostumbrados que en todas partes, hasta por allá arriba tengo alguien agarró una brocha, no sé, a lo mejor una novia de ese muchacho y puso Yeshua, @yo. Estoy esperando que el que lo escribió algún día lo borre. Pero qué manía. Y a veces uno va por los bancos y resulta que ay, yo no le traje un juguetico al niño. Entonces, bueno, toma las llaves, papá, pero no hagas mucha bulla. Y él inmediatamente empieza. Raca, 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 raca. Y desde aquí, a pesar de que ya me han pintado algunos hermanos, pero desde aquí hasta atrás, hay hermanos que su juguete principal para que los niños estén quietos son las llaves. Y si no, le traigo un carrito de esos de metal. Aquellos bichitos, aquellos carritos que ya ni salen, ahora son de acero, de titanio, para que sean indestructibles. Y que con las ruedas de diamante para que raspen hasta el vidrio. Dios santo. Y dice Dios, no te preocupes, hijo mío. Tú esa cuerda de vagos que no me honran, que no me respetan, que no me alaban, que no me reverencian, yo les voy a decir chao. Sí, Señor, llévatelos toditos. No importa que tenga que ir muchas veces al cementerio, pero despídelos en paz. Pero lo estoy diciendo en forma de broma. Pero sí. La otra cosa es que lo peor que peor es que si alguien siente celo y le dice, oh, niño, no juegue ahí, eso no es para jugar, eso no es para rayarlo. ¿Qué se pensará este? El hecho de que lo tengan ahí de servidor no quiere decir que es más, a esta iglesia no vamos ahí, man. Vamos a ir a la de los brasileros, que esa sí es buena. ¿Por qué somos así, venezolanitos míos, latinitos míos, de mi alma? Amemos a Dios. Amemos a Dios. Dios quiere hacer, como dice el cántico, un milagro Dios quiere hacer en ti. Un milagro Dios quiere hacer en ti. Venía un negrito aquí a la iglesia cuando comencé aquí. Dios santo. Se metía para el baño. Y entonces hicieron una pandilla, muchachos, y entraban al baño y entonces abrían el chorro. Por eso es que hay gente ahora, servidores en los baños. Abrían el chorro lo más que podían y se lo trancaba yo abajo y yo no sé cómo inventaban, pero o con los dientes se metían y le daban la vuelta a la llave así para que saliera más presión. Entonces le ponían las manos, ¡pac!, se la pegaban y se la pegaban al otro, pero entonces cuando se enredaban todo la pegaban del techo y el techo era techo raso de fibra y a veces estaban las fibras dobladas así para abajo ya a punto de caerse. Y había un negrito que yo decía, Silvino ese que de las películas, Macioli, no respondió Silvino, pero respondió alguien por allá, Macioli, no, esta vez no fui yo, pastor, esta vez era mi hermano, Daniel. Entonces, Dios del cielo,
Y no había ni forma de enseñarle a la gente lo que es la reverencia. Usted no ha llegado al circo, usted ha llegado a la casa de Dios. Mire, los judíos todavía la gloria de Dios los bendice y los cuida y los protege, porque ellos a sus hijos en la oración los sientan en la mesa y ninguno come hasta tanto no haya llegado el representante de la casa para que él como sacerdote bendiga los alimentos y para que respeten la gracia. Oh, no, hombre, pero tú oras muy largo. Bueno, aquí es Dios primero. Y los niños, cuando arranca esa persona a orar, si ora media hora están aguantando el hambre y oran. Uno lo hace porque uno tiene el amor de Cristo y es misericordioso y ora corto. Señor, bendice estos alimentos, Padre, amén. Tómetelo pues. Pero también deben aprender que si la oración se extiende porque hay necesidades, ellos tienen que saber que primero que todas las cosas es Dios. Porque Dios es el que me da la salud para que lo que yo coma me caiga bien y para que mi organismo funcione perfectamente bien. Hay que enseñarles que Dios es el mayor, el mejor y el más poderoso. Estemos en pie. Démosle honra y gloria a Dios.